¿Qué tal? Otro domingo más en Poema Desierto, programa producido por la Biblioteca Abraham Valelomar de Huacachina. Es una inmensa alegría entrevistar a una de las poetas más importantes dentro del panorama última de la poesía peruana, alguien que además en Ica la hemos tenido y creo que a muchos de nosotros, entre humildemente me cuento, nos ha influido no solamente su poesía, sino además todo el aura que ella despierta. Rosela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Sí. bien, Rosela, gracias por atendernos en tu casa y para hablar de algo tan hermoso y a veces tan complicado como puede ser la poesía. Ujú. Y yo quiero comenzar preguntándote, ¿no? ¿En qué momento descubriste la poesía? ¿Qué poema o qué poeta te dijo, esto es una experiencia distinta a las otras Claro. y voy a leerla y después escribirla? Cuando yo tenía 14 años, estaba correteando ahí por los corredores de mi colegio y de repente algo me detuvo y era un afiche anunciando una exhibición de cuadros, ¿no? Pero habían puesto un pequeño poema de Martín Adán que se llamaba El Sol, ¿no? Entonces me detuve y leí el poema y se me movió el piso. Fue así como lo que hablan los religiosos, ¿no? Un llamado. Un llamado. Se me movió el piso y dije, ay, en esto puedo estar. Porque era esa cosa de que el árbol, el sol, los pájaros, ¿no? Y había un yo también ahí, ¿no? Entonces me quedé así y dije, wow, ¿no? O sea, quiero esto, ¿no? Y después, unos meses después, en una clase de literatura, estuvimos analizando poemas de Javier Sologuren, ¿no? Y había uno que se llamaba Árbol, que era el poema 19, ¿no? de un libro suyo. Y, y también tuve ese impacto, pero no tan fuerte como había sido la experiencia con el poema de Martín Adán, ¿no? Entonces, pero igual me sacó de mi hueco. Entonces, así empecé a escribir. Y mi primer poema fue, me acuerdo, en mi casa ¿de dónde? De acá, de Vallerriestra, pero 560. Me senté en un extremo de un sillón, debajo de una lamparita, y escribí Aquel caminante. Entonces era una mezcla de todo, pues, ¿no? Hasta de Antonio Machado, que también aprendí a querer en esa época, ¿no? Hasta ahora, ahí los tengo todos los libros de Machado. Y, y así fue, ¿no? Entonces, ese poema, aquel caminante que el camino equivocó, aquel camino que nunca, bueno, no importa, ya no me acuerdo. Pero era con rima, ¿no? Era un poco así pesadote, ¿no? Sin embargo, la profesora de literatura me felicitó y me dijo que estaba muy bien. Yo no se lo había dado. Una amiga mía dijo, le voy a llevar el poema a la profesora, ¿no? Entonces la profesora lo leyó en la clase y se emocionó, y la clase también, y ya desde ahí adquirí un poco la aureola de poeta, ¿no? Sí. Ahora, Rosela, yo recuerdo mucho cuando leí Prueba de Galera, Ah, sí. me impactó, además el formato era tan agradable. O sea, a eso le debo mucho a Alberto, ¿ah? Alberto Benavides, sí. Fue muy bonito, sí. Y había un poema que concluía, al menos recuerdo, de los que oyen, ¿no? Ah, sí. Y eso siempre me marcó, es decir, como este llamado. Usted habla hace un momento de que algo le impactó, hubo un encuentro. Sí, de los que oyen. Claro, y se ve que muchos jóvenes probablemente oyen ese llamado, pero como que se desvían, como que escribir Sí. poemas o escribir poesía es algo que incluso se ve con líneas de mercado, ¿no? Con líneas de Es mercado, ¿qué es decir, eso? cuando, ¿para qué escribir poesía si no me va a dar plata, no? O Bueno, eso siempre se siempre fue. dice, ¿no? Siempre fue así. Pero yo, a mí qué me importa, o sea, Ujú. yo no me pensaba tener un caserón en las casualinas, ni con piscina, no era Sí. no era mi voluntad. A lo que iba era, si es que esta vocación se despierta, hay que seguirla hasta Sí. donde nos
Mientras seamos jóvenes, hay que hacer lo que a uno le da la gana. Porque cuando ya eres mayor, te fundiste, pues ya tienes familia, hijos, y claro, ahí prima la línea de, ¿cómo dices? La línea de mercado. La línea de mercado, ¿no? Pero no fue mi caso, o sea, y además yo siempre les decía a mis alumnos, porque yo he enseñado más de 40 años, sigan lo que les gusta, no les hagan caso a esos papás que te dicen, no, pero no vas a ganar plata. En esta edad en la que ustedes están favorecidos, porque no tienen mayor responsabilidad. Entonces estudien lo que les gusta, ¿no? Y mucha gente eligió la carrera de literatura gracias a ese consejo. Y yo, uy, qué bien, ¿no? O sea, me alegro de haber hecho algo bueno por alguien, ¿no? Entonces, está bien, sí. Ahora, Rosela, usted cuando comienza a publicar y comienza a recibir elogios, que creo que desde el primer libro lo despertó, ¿cómo de alguna u otra manera, en una entrevista que usted dio a Jaime Cabrera, de Lee por Gusto, que me pareció bien interesante, ¿no? Lo que usted decía sobre el hecho de que a veces, ahora, especialmente ahora que prima el discurso sobre la escritura, ¿no? Y que además, ¿qué se puede hacer probablemente con todo lo que viene desde la política? Y por supuesto es una cosa terrible lo que viene sucediendo, pero ¿qué es lo que debe primar para usted en el fondo, ¿no? En el hecho de la escritura, ¿no? ¿Lo estético? ¿O lo estético no se desliga de lo ético, o incluso tener una postura ante de la sociedad? Antes de la sociedad, sí. Por ejemplo, a ver, el poemario que voy a publicar, creo que a comienzos del próximo año, ahí sí se ve, porque lo escribí durante la pandemia, aunque no digo que es una pandemia, lo llamaría Ventanas Batientes, una cosa así, todavía no está seguro el título, pero ahí sí mezclé, ¿no? Ahí hablo del caso de este pobre afroamericano que lo mató un policía, ¿no? Yo pongo con su rodilla blanca, ¿no? Entonces él no tenía oxígeno, tenía problemas para respirar, y yo lo comparo con la gente en nuestros hospitales que no tenían oxígeno tampoco y se han muerto por falta de oxígeno, ¿no? Y así varios pequeños poemas aluden al hecho de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Sí, pero predominantemente sí, es algo estético, ¿no? Entonces no estoy haciendo poesía política, no. Estoy haciendo lo mío con poemas chiquitos, ¿no? Que rescatan pequeñas situaciones, ¿no? Por ejemplo, que no nos dejaban salir. Entonces yo veía el mundo a través de las rejas del garaje, ¿no? Y una vez se me ocurrió salir, abrir la puerta e irme afuera, y pasaron dos serenos y dijeron, ¿por qué no está en su casa, señora? Sí, mi casa es esta, entre. Querían comprobarlo, ¿no? Entonces entré. O sea, había una presión, ¿no? Felizmente nadie de mi familia falleció ni nada, y apenas salieron las vacunas todos nos fuimos a vacunar, ¿no? No creíamos en esas tonterías de las aguas arracimadas, o tonterías así, ¿no? Nada que ver. O tomar lejía, ay, qué horrible eso, ¿no? Qué estúpido. Pero en fin, pero así estábamos, pues. Ahora, y la pandemia también reveló algunas cosas, ¿no? La importancia del aire, ¿no? Sí, sí, Dios mío. Que sí. muchas veces se mira desde la poesía, pero Claro. te das cuenta de lo importante, que al final es el principal alimento, ¿no? Sí, del ser humano. Exactamente, el primer alimento. Ahora, Rosela, yo alguna vez la escuché en Ica y me pareció muy importante lo que usted aconsejó y nos dijo sobre la lectura de los clásicos de la lengua española. Ah, claro. Que no De todas las lenguas. y que no se frecuentan, ¿no? No, sí. Pareciera como que... Y ya quedaron muertos en el pasado, ¿no? No. Yo he amado a Góngora, a Quevedo, a San Juan de la Cruz, Dios mío. ¿Qué tal Cherry con San Juan de la Cruz? ¿No? Que me parece hasta mucho más interesante que Santa Teresa de Jesús, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema en leer lo que sea, ¿no? Es más, el título de Tablillas de San Lázaro está sacado de una novela, la novela famosa de Quevedo, ¿no? El Buscón Don Pablos, donde hablaba de un, ¿cómo se dice?, de un maestro, o, ¿cómo se dice? Sí, bueno, un maestro
que recibía niños para educarlos. Y la descripción que hace Pablos de ese maestro es muy graciosa, porque yo digo siempre, ¿no? El personaje principal de la vida del buscón llamado Don Pablos es el lenguaje. Es completamente original el lenguaje, es completamente poético, ¿no? Estoy recordando incluso una pequeña escena en que se están tirando nabos a la cara, dos pandillas, y entonces era una verdadera batalla naval, ¿no? Pero con B larga, ¿no? Entonces era así, ¿no? Entonces todo el libro es así. Y en un momento que describe Pablos al maestro, diciendo que su sotana era milagrosa porque nadie sabía de qué color era, ¿no? Entre la mugre, la suciedad de esto, de lo otro, ¿no? Entonces, pero en un momento dice, y los huesos le sonaban como tablillas de San Lázaro. Entonces yo había mirado en la parte de abajo y decía que las tablillas de San Lázaro eran unas 3 tablillas que se agitaban y con eso los que trabajaban en hospitales de leprosos avisaban que estaban pasando los leprosos. Y entonces era para avisar que o dieran limosna o se escondieran, porque la gente creía que era contagioso en esa época, ¿no? O sea, estamos hablando de ¿qué? Del siglo XV, XVI, ¿no? Ahí las tengo. Me las mandó un anticuario de España cuando conté esto. Qué lindo, ¿no? O sea, sí, un detalle precioso, ¿no? Porque me dijo, yo tengo esas tablillas. ¿Qué? Y me rompieron el molde, ¿no? Porque yo tenía la idea de que eran 3 tablitas así, pero no, son 3 tablitas como de cortar cebolla o tomate, que amarradas y que tac, 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 tienen ese sonido de carraca, ¿no? Así. Sí, sí. Entonces, ¿ves? O sea, por todas partes puede aparecer algo de una lectura muy pasada, ¿no? Por ejemplo, el epígrafe para mi libro nuevo va a ser unos versos de Fray Luis de León que se apega perfecto a lo que nos pasó, ¿no? ¿Qué puede encontrar un poeta que recién comienza en la lectura de estos clásicos de nuestra lengua? Es que no le damos tanta... O sea, creo que yo tuve suerte, a pesar de que me quejé, era que dictando las clases, desde que estaba en la universidad, yo apenas entré a la universidad, apenas empecé a dictar clases también, ¿no? Estamos hablando del año 78. Y entonces, o 78, 79. Y entonces yo llevaba en mi mochila, bueno, en esa época no usábamos mochila, yo llevaba en mi canastita un montón de libros y de cosas que habíamos estudiado en la universidad, por ejemplo, esa mañana, ¿no? Entonces cuando veíamos Góngora, por ejemplo, ¿no? Que hasta me sé de memoria unas estrofas, de tanto repetirlas de clase en clase, de clase en clase, ¿no? Y está el libro de Góngora hasta con marcas de tiza, porque en esa época se usaba tiza, no plumones. Con los plumones yo nunca me llevé bien, ¿no? Siempre se gastaban en la mitad de la frase, ¿no? En cambio la tiza era inmortal. Entonces eran cosas así. Y eso me permitió vivir con esos escritores como si fueran hermanos míos, o sea, como si formaran parte de mi día a día. Y eran parte de mi día a día, porque yo editaba todos los días, ¿no? Y entonces eso hizo que yo no, ay, la poesía, no, o sea, no, o sea, fueron parte de mi vida. Entonces no era nada extravagante, digamos, ¿no? Uno de sus poemas más celebrados alude a la idea de la poesía como casa, ¿no? Pero vivo en la casa de la poesía. cuando lo leí me di cuenta de que usted cambia a darle una entidad, Sí. es decir, lo humaniza. Entonces, ¿y cómo es esta convivencia con la poesía? Porque este poema me parece a mí, como lector suyo, no de ahora, sino de hace muchos años, que me di cuenta de que, bueno, siento que Rosela tiene una compañía todos los días, que a veces aparece o no puede aparecer. Sí, y cuando no aparece, da rabia, da cólera, ¿no? Ya ni me acuerdo en qué libro estaba eso. ¿Te acuerdas tú? No lo recuerdo. ¿Cuál de todos? Porque acá Sal si puede, se llama el poema. Vivo en la casa de la poesía, subo despacio las escaleras de la poesía y también saltando las bajo. Me siento en la silla de la poesía, como en su plato, duermo en su cama. La poesía tiene ventanas por donde se deja caer mañanas y tardes, y bien me cuelga una lágrima
bien sopla hasta tumbarla. Con esto quiero decir que trae curitas y heridas en la misma canasta. O sea, es una cosa ambigua, ¿no? Yo quiero tanto a la poesía que a veces creo que no la quiero. Ella me mira, mueve la cabeza y sigue tejiendo poesía. O sea, como que a pesar mío, ¿no? Como siempre me quedará grande, pero ¿cómo decirle? ¿Cómo decirle? Quiero salir, quiero freír honestamente mis espárragos. Ya la veo alcanzándome con su botella de aceite y su loca sartén. Ya la veo con su atadito de espárragos saliéndole de la manga. Ah, su frescura, su fulgor desordenado y el demorado compás con que me cerca. Y yo me rindo siempre porque vivo en la casa de la poesía, porque subo las escaleras de la poesía y porque también las bajo, ¿no? Que tiene un sentido distinto de acá, ¿no? Que digo, subo despacio sus escaleras y también saltando las bajo, como que es más alegre. Pero acá subo las escaleras de la poesía y porque también las bajo. ¿No? O sea, ya no saltando, ¿no? Sino con dolor o con lo que sea. Sí, pero me parece importante ese poema porque creo que los que escriben tienen siempre esta presencia, ¿no? O sea, y es alguien hablándole siempre, algo que está presente ahí. Y esto me lleva a preguntarle si la poesía le ayudó a mirar mejor el mundo. Sí, claro. Uy, si no fuera por la poesía, estaría ciega, ¿no? O sea, no, la poesía me paró en la vida, ¿no? Sí, sí, claro. Y me acuerdo que mi profesora de matemática decía, pero la matemática es importante para la vida, ¿no? Yo decía, no, para mí importante es la literatura. Eso es lo que me va a definir. Ahora, Rosela, ¿usted cree que solamente hay poesía al momento de escribirla o estar bajo un árbol? No, todo es poesía, ¿no? Por ejemplo, yo he publicado un libro que se llama Cielo a Tierra. De haikus. No son haikus. Había Algunos pueden ser, pero no porque yo los haya buscado, ¿no? Y entonces bueno, es un lío abrirlo. Los empaquetan como si fueran latas de atún. Eso está dedicado al jacarandá. Es un jacarandá que crecía en un jardín de mi colegio y que siempre florecía en esta época, entre octubre, noviembre, diciembre, y era lindo. Y yo me ponía a leer debajo de ese árbol y escribirle poemas. Y desde entonces se siguió escribiéndolos, ¿no? Ya. No, ya está. Ya. ¿Ves? Mira, cielo a tierra. ¿Por qué? Porque las flores eran color cielo, color añil, color celeste, color azul, ¿no? Y entonces este es un libro muy original, se parece mucho al árbol de mi colegio y los dibujos son de Víctor Inami y gira en torno a un único personaje, el jacarandá que crecía en el jardín del colegio. Entonces yo le he escrito poemas en esa época y lo he publicado recién. Este libro lo he publicado, mira, ya ni me acuerdo. 2023, junio del 2023. O sea, súper reciente, ¿no? Entonces, qué lindo. Y bueno, lo saqué con Paracaídas, que era mi editor de los otros libros que reedité. Y acá está una frase de Machado que a mí siempre me gustó. Un verso. Estos días azules y este sol de la infancia. Fue el último, un papelito que estaba en su gabán, todo viejo, todo raído, cuando tuvo que salir de España por la guerra civil y se murió en la frontera con Francia, en Cuyir, y ahí está su tumba, ¿no? Y entonces en el bolsillo de su gabán raído, un hermano metió la mano, José, el hermano José, y sacó esta cosa. Y mira, lo entregó y ahí sale como el último poema, ¿no? Si agarras esa edición, ahí están todas las cosas que escribió en poesía Machado. Y el último es ese. Estos días azules y este sol de la infancia.
Pero qué hermoso, ¿no? Porque recordar en tus últimos días Eso. esta imagen de niño, ¿no? De niño, porque él siempre fue el poeta de la nostalgia, ¿no? Y la poesía nos hace niños de algún modo, porque si todo es asombro, todo Sí, es sí, siempre... pero hay gente que no escribe ese tipo de poesía, no es todo romper, 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 criticar, 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 ¿no? Y yo no sé, pero no sé si estaré en lo correcto, pero a mí estos años que tengo me hacen volver más cada vez a mi época de chiquititud, por decirlo algo, ¿no? Por decir algo. Entonces, y mis poemas se han vuelto más pequeños también, ¿no? Como si, no es que hayan perdido fuerza, sino que están más concentrados, Claro. ¿no? Sí. Ahora, Rosela, una de las cosas que siempre me ha llamado en su trabajo poético son los títulos de sus libros. Son ¿Sí? tan bien elegidos, ¿no? Una silla en el mar, Ah, sí. Piel alzada. La silla en el mar, ¿no? Perdón, La silla en el mar. Qué lindo es. Es que yo pasé muchos años sin poder escribir nada y sufriendo mucho, porque me sentía horrible. Decía, me pedían revistas, ¿no? Poemas, ¿no? Y yo tenía solo 5 poemas. Entonces tenía que ver a quién le daba esto, a quién le daba... O sea, era terrible. Y de repente leo un libro que se llama Bartleby, ¿no? El escribiente, de Herman Melville, el que escribió ni más ni menos que Moby Dick, que era un novelón, ¿no? Y en cambio este libro de Bartleby era chiquitito, ¿no? Y me enamoré de ese personaje, que no quería hacer nada, pero no lo decía, no me da la gana de hacer, sino preferiría no hacerlo. Bartleby, ponga el dedo acá para que yo pueda hacer la cinta, preferiría no hacerlo. Bartleby, siéntanse con los... porque eran amanuenses, trabajaban en una oficina. ¿Tú conoces? Sí, sí, libro, lindísimo. En una oficina de abogados, y en esa época no había fotocopias. Entonces eran gente que copiaba. Y él entró para trabajar en eso. Los 3 primeros días trabajó con mucho ahínco. Y de repente, ¡pac!, como un reloj que se desconecta y da siempre la misma hora. Y lo único que dice en todo el libro es preferiría no hacerlo. Entonces la historia, ¿quién la cuenta? El jefe de abogados, ¿no? Que se encariñó con él, pero no lo entendía. Pero ¿no tendrá usted algún pariente, alguien con quien le pueda yo enviar, ¿no? Preferiría no hacerlo. Le da plata, le dice, acá está su sueldo, incluso le pone más, y el otro bota eso al piso. Lo único que quería hacer era mirar por la ventana, y no creas que un paisaje, otra pared de ladrillos, ¿no? Entonces no sé, era un personaje vencido, ¿no? Y yo deduzco que como no le fue bien con la venta de Moby Dick, se deprimió. Y entonces ese puede ser la respuesta, ¿no? Se llama El escribiente en Nueva York, pues es la idea, ¿no? Ahora, mientras la escucho, usted me lleva a pensar sobre la contemplación, Sí. porque en el fondo creo que este hombre está contemplando, pero yo quiero preguntarle, Rosela, si también un poeta debe contemplar, porque yo creo que es una mirada de Bartleby hacia adentro, ¿no? ¿Qué hay? Pero la contemplación que está afuera, usted hablaba de un árbol, de lo importante que fue para usted. Sí. ¿Qué tan importante es en una ciudad tan grande como Lima? Probablemente para nosotros, que yo soy de Ica y mucha gente que venimos, es una ciudad que nos absorbe, ¿no? Y como que vemos un árbol y como que nos recuerda un poco a nuestras ciudades pequeñas. Pero mi pregunta va a eso, ¿cuánto puede dar de experiencia, más que poética, incluso humana, el hecho de los árboles, el hecho de un parque o de tener áreas comunes para la gente? Uy, sería maravilloso, ¿no? Cuando ustedes han venido por Peseto o han venido por la Avenida del Ejército. Creo que hemos venido por la Avenida del Ejército. Ya, había un cuartel ahí grandazo, uno rojo, ¿no? Que lo han pintado en la pared, pero ya no hay nada adentro, ya no hay. Y nos vinieron a hacer una encuesta a todos los vecinos, ¿qué queríamos que hubiera ahí? Y yo le dije, un jardín, le dije. Creo que se cayó de cabeza la encuestadora, porque nadie le habría dicho eso, ¿no? Te apuesto que todo el mundo le dijo un mall, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Cines. Yo le dije un jardín. Y si pueden poner una biblioteca en el medio, mejor, ¿no?
Pero no sé, pues no sé si me harán caso, ¿no? Porque hasta ahora no sé, no Pero hacen qué nada. imagen linda, ¿no? Porque es Sí, un jardín, un quería yo. jardín. Porque no hay nada, sí, solamente tenemos el golf acá cerca, pero ¿quiénes gozan del golf? Los que están en los pisos altos de los edificios y los que juegan golf, ¿no? Entonces no están, nosotros la gente corriente como nosotros, solamente lo podemos ver así entre las rejitas, ¿no? Claro, como si se negara esa belleza, ¿no? Sí, qué tal raza, ¿no? Pero también tenemos el olivar, felizmente, o sea, San Isidro tiene suerte en eso, ¿no? Y muchas veces yo me voy a montar bicicleta por ahí, ¿no? Por el olivar, ¿no? Hasta tengo un poema en el nuevo libro que tiene que ver con eso, ¿no? Eso es que mientras la veo a usted veo a una historia increíble. Interminable. Es que sale cada cosa Sí. y es increíble, Rosela, porque, bueno, desde la primera vez que la leí supe que estaba ante alguien distinto, porque no solamente era por la belleza con la que escribe, sino por los temas, ¿no? Además, a veces temas tan antiguos, pero tan nuevos como el amor. Tan nuevos, sí. Y cómo está tocado el amor en su poesía. Bueno, siempre he tenido mala pata con el amor, ¿no? Felizmente después apareció Henry, pero antes era terrible, ¿no? O sea, me enamoraba de alguien que no estaba enamorado de mí. O alguien estaba enamorado de mí, pero yo no. Entonces, fueron desencuentros y desencuentros y desencuentros, ¿no? Y eso está alimentando el libro Tablillas de San Lázaro, ¿no? Porque en ese libro yo me consideraba como una especie de leprosa, ¿no? Que movía sus tablitas y que todo el mundo se escapaba. Esa era mi sensación personal, ¿no? Entonces, no sé si está... No, sí, claro, tiene que estar porque ahí está ese libro. Sí. Pero tendrías que buscarlo. Quiero, lo que pasa es que quiero leer este poema que me parece tan hermoso. El amor del mar. Ah. ¿Sobre cuál cuerpo? O mejor si usted lo puede leer, por yo? favor. Ya. ¿Sobre cuál cuerpo se demora el mar como un beso de musgo? Piedra ahogada de quién que el mar señala con un dedo verde, con un cuerpo verde, apretándose con estupor. ¿Para quién el latido del mar? ¿Qué abajos se abisman en la delicia? ¿Qué cobija el mar exacto bajo su peso? ¿Quién lo arrima al prodigio? ¿Quién dice el mar que es cuando llega enredándose en la playa, desgajado y temblando? Qué hermoso. Entonces ahí el mar ha conseguido algo, ¿no? O sea, está cubriendo algo, ¿no? Entonces, como una figura masculina, ¿no? Está tapando la piedra, no sé. Entonces, eso me pregunto yo, ¿no? ¿Quién es el amor del mar, no? Uh-huh. Sí, probablemente es el cielo, ¿no? Estos encuentros. También, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? Ahora, Rosela, en un punto que me parece también importante el suyo, dentro de su escritura, son los distintos registros que usted ha tenido, ¿no? Porque eso es importante, ver que a veces un artista, en el caso suyo, artista de la palabra, siempre se renueva en su lenguaje, en su... Le cuesta a veces, le ha costado, porque es como adoptar otra técnica, otro modo, incluso o otra manera de escribir. Sí, yo los primeros 4 libros, Prueba de Galera, Continuidad de los Cuadros, Piel Alzada, ¿qué otros más? Esos no, los primeros 3 libros tenían una forma de nacer muy particular, que era, yo escribía lo que sea, escribía, y al final, cuando ya pensaba que esos libros podrían salir a la calle, o que esos poemas podían salir a la calle, los juntaba según el tema, cuál era el tema que se estaba repitiendo, ¿no? Entonces, y así fue mi vida durante 3 libros, que fueron varios años, ¿ah? Porque yo no publico uno de cada mes, ¿no? Entonces, pero cuando empecé con, ¿cómo se llama? Tablillas... De San Lázaro. Ah, sí, me faltaba ese. Tablillas de San Lázaro, era el 4, efectivamente. Piel Alzada, Tablillas de San Lázaro, esos 4.
Pero después, cuando me enamoro del personaje de Bartleby, me ocurrió la cosa más extraña del mundo. Todo lo que escribía tenía que ver con eso. Durante 10 años estuve así, pegada a Bartleby, pero no solo a Bartleby, a toda la literatura del siglo XIX, ¿no? Que tuviera que ver con navegantes o qué sé yo. ¿Por qué? Porque se me metió Ahab. Y yo dije, no, lo mío es Bartleby, ¿no? Y sin embargo se metió Ahab. Que ese capitán es fascinante. El capitán fascinante, Claro. fascinante, ¿no? Sí. Entonces volví a leer el libro porque estaba en un plan de lecturas así tremendo, ¿no? Entonces volví a leer la Moby Dick y qué maravilla. O sea, hasta lo aprecié más que cuando lo leí de niña, ¿no? Entonces ya pues comencé a juntar a esos dos personajes tan opuestos, pero tan parecidos en su locura, ¿no? Porque Bartleby está obsesionado con no hacer nada, es una obsesión. Y Ahab está obsesionado con agarrar a la ballena que le arrancó la pierna, y es otra obsesión, ¿no? Entonces, y los dos tienen un final trágico, ¿no? Entonces, así fue, ¿no? Entonces, eso fue el libro más raro que yo he escrito, porque no puede ser que me haya demorado 10 años. Me acuerdo que Edgardo Rivera Martínez, cuando yo le contaba esto, me decía, pero públicalo, ya públicalo, ¿no? Y bueno, se lo llegué a dar antes de que él muriera, porque lo llegué a publicar con Peiza, ¿no? Y ahí también está incluido también acá. Y entonces, eso fue lo más original, lo más raro. Y después de ese libro aparece esto del cielo a tierra, de que ves que son poemas chiquitos. ¿Tú lo tienes, este libro? No. No. Ya, ves acá. Son poemas muy pequeños, ¿no? Desde que el árbol era chiquitito hasta que el árbol creció. Bueno, eso de que era chiquitito no lo vi, pues ya yo lo vi grande. Pero bueno, es la imaginación, ¿no? Pero siempre... Y después, perdona, este que va a salir, ¿no? También son poemas pequeños. No tan pequeños como esto, pero tienen que ver con todos los años en que estuvimos encerrados, ¿no? Sí. Rosalia, lo que le quería preguntar era, una constante es la naturaleza en su Sí, poética, así, ¿no? sí, sí. De repente es una pregunta atrevida. ¿No le hubiera gustado irse a vivir fuera de Lima? Claro. Mi sueño era vivir en Arequipa. Eso me preguntaron. ¿A dónde querrías vivir? En Arequipa. Porque ya había estado en Estados Unidos, en Buenos Aires y qué sé yo. Pero mi sueño era vivir en Arequipa. Pero ya Arequipa se ha maleado, ya no es lo mismo. Pero eso era, ¿no? Eso era Claro. mi sueño, digamos, ¿no? Un punto importante, y esto ya se lo pregunto como cuando usted ordena su libro y decide publicar y prácticamente dice estos poemas están buenos y pueden salir en un libro. ¿Qué se hacen con los poemas malos? No, es que los poemas malos los cambio, ya no los reconozco, ya no sé quiénes son. Sí, aunque estén ahí tocándome el escritorio, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre te he contado esta historia, de repente la recuerdas, ¿no? Que yo había escrito unos poemas que se llaman poemas... ¿en qué parte? Poemas cautivos. Mira, podría ser el título de este último, pero no. Y que trata de una pareja en la Edad Media, que el hombre es un soldado y se va a la guerra. Y entonces lo que se va escuchando a partir de 7 poemas no muy largos, es la voz de la chica, que lo llora, que lo explica, que no sé qué, ¿no? Hasta la canción de las criadas, o sea, había de todo. Y ay, me da una pena. Bueno, la cosa es que el pata muere. Y entonces lo traen cadáver a su casa, a la casa de la mujer. Y la mujer
dice, voy a cuidarlo tanto que le va a regresar la vida como un pajarito, ¿no? Qué lindo. Ese es el final, ¿no? Entonces, ves, ahí tienes una historia que ya la tenía escrita, pero abundaba un castellano muy antiguo. Pero dije, para Prueba de Galera no entra, no es el estilo de Prueba de Galera. Para Continuidad de los Cuadros tampoco. Recién entró en Piel Alzada. O sea que se quedaron esos poemas en mi escritorio esperando su momento. No tenía yo ningún apuro de sacarlo. Y más bien en ese tiempo que estuvo en mi escritorio yo lo fui corrigiendo, sacándole la cantidad de lenguaje antiguo, ¿no? De castellano antiguo, arcaico, ¿no? Que le había metido para justificar, ¿no? Y quedó, me parece que quedó bonito, ¿no? Y entonces me alegré, ¿no? O sea, dije, ya, mira. Y eso siempre se lo pongo de ejemplo a mis alumnos también, ¿no? ¿Cuál es el apuro? ¿No? Desde que entras al salón y saben que eres poeta, dicen, ¿y cómo fue que usted pudo publicar? O sea, se van al punto, al punto en que yo no estoy pensando, pero que ellos quieren fama, pues. Ellos quieren la fama antes que la seriedad de ponerse a escribir, y de escribir de escritorio para adentro y no de escritorio para afuera, ¿no? Porque algunos creían que bastaba colgarlo ahí para que te pongan likes, y si no te ponían likes, tú te podías despedir de la poesía. O sea, qué nervios. O sea, yo decía, ¿qué? O sea, y tenía que irlos educando en ese sentido, ¿no? La vez pasada leía un reciente crítico norteamericano. Me pareció interesante lo que él decía, ¿no? De que, digamos, este uso de la mano en la escritura de poesía había cambiado incluso hasta la percepción que tenían los poetas, porque sí. escribir con lapicero sí. era distinto de escribir con los 4 dedos. Con los 4 dedos. Tú sabes que a veces yo hago eso, escribo en la computadora porque la letra me sale mejor. Yo tengo una letra de perro. Y después lo paso a mano. Y a veces no sobreviven, ¿ah? Ah, mire. Interesante, sí. A veces no llegan. No me llegan, digamos, ¿no? Claro. Sí. Rosela, ya en la última parte del programa quiero preguntarle por algunas cosas que creo que también me son importantes para mí como su lector, ¿no? Dentro de la tradición de poetas que usted conoció, porque en el Perú hay una gran tradición poética. Maravillosa. Somos los primeros de la tabla. Y no en fútbol. Y no en fútbol, ¿no? En fútbol estamos en la última, ¿no? ¿Qué poetas que ya no están y que usted los conoció, los recuerda a veces leyéndolos o... Por ejemplo, Washington Delgado. Yo a Washington Delgado lo adoré. Fue mi profesor de literatura española del siglo de oro, de los siglos de oro. Y también Sologuren, claro, también, por gratitud. Toño Cisneros, ¿no? Eielson. O sea, en realidad todos. No me puedo separar de ninguno, ¿no? Entonces, y mis compañeras de generación, ¿no? Giovanna Polarolo, Rocío, Mariela Dreyfus, ¿no? Muchas, sí. ¿Y Blanca Varela? Blanca, claro. Ya. Además, usted le dedicó un texto, ¿no? Un texto, sí, claro. sí, Blanca, bueno. Sí, pues son a veces nombres que uno no lo dice, pero porque están ya demasiado instalados, ¿no? Entonces, es lindo, sí, bueno. Qué pena, ¿no? Qué pena que se murió así. Bien, Rosela, ya para concluir y agradecerle siempre su disposición, no de ahora, sino de siempre. Años, de siempre. Y además le hemos tenido en ICA y ha conversado con jóvenes poetas que hicieron de verdad, creo que un antes y después de lo que usted les dijo, ¿no? Sobre todo en las lecturas de los clásicos. Lo digo por una salida. Claro. Pero ves, para mí los clásicos no eran los clásicos. Claro. Eran mis compañeros, mis compinches de clase, ¿no? O sea, los llevaba en la canasta y están marcados muchos de ellos, hasta ahora los tengo, con tiza celeste o tiza blanca. Y quiero terminar con esta pregunta que creo que y espero, ¿no? que usted le agrade.
¿Qué hubiera sido su vida? Bueno, hace un momento lo dijo, ¿no? Pero ¿qué hubiera sido su vida sin la poesía? Nada, no sé, nada, ¿no? No me imagino. No me imagino la vida sin mi poesía, ¿no? Ujú. Y sin leer, porque básicamente es leer, ¿no? Eso no lo entienden algunos, ¿no? Creen que si leen se van a contagiar de los otros escritores. Le digo, ¿qué? No, no, tú vas a escribir en los intersticios de esos escritores, no te van a influir al punto de que no puedas ni escribir, ¿no? O sea, eso no existe. A no ser que seas un mal escritor, ¿no? Entonces, Claro, tienes un que copión copiar. en todo caso. Un copión, claro, claro. Entonces, yo leo mucho, mira, ahí tengo toda una salvajada de libros, ¿no? Que además están en segunda fila, o sea, también están atrás, ¿no? Y los que ya no entraban están así, ¿no? Así, así, así. Y arriba también, entonces todo es un pandemonium de libros, pero está bien, estoy No, contenta. pero además es lindo siempre encontrar en una casa que le da el mismo valor a los libros que a cualquier otro objeto que pueda estar en la Sí, casa, ¿no? claro, claro. Sí, Que en realidad creo que no es solo un objeto, es compañía en el es fondo. compañía, sí, sí, sí. Y yo puedo leer de cualquier época. Mira, por ejemplo, ahorita estaba leyendo a George Eliot, que sabrás que es un seudónimo de Mary Ann Evans, ¿no? Porque en esa época, en el siglo XIX, si una mujer escribía, se caía el mundo, ¿no? Entonces se puso un seudónimo masculino, George Eliot. como Aurora Dupin, que era George Sand, ¿no? Bien, muchas gracias. De verdad, estar junto a Rosela es como tocar un poema, ¿no? Solamente escucharla, contemplarla y agradecerle por su poesía, por su don de persona y por la belleza que aún nos dará a través de sus escritos. Nos vemos el próximo domingo en Poema Desierto. Ya saben, los invitamos a visitar a la biblioteca de 9 a 6 de la tarde, de lunes a domingo, y a compartir este programa. En el Caballero Carmelo hay varios elementos muy interesantes y muy bonitos, ¿no? Primero es este hermano que se ha ido y que es este hermano que él menciona en un poema, ¿no? Quiero referirme a este hermoso poema, El hermano ausente en la cena de Pascua. La misma mesa antigua y holgada de nogal y sobre ella la misma blancura del mantel y los cuadros de casa de anónimo pincel y la oscura alacena, todo está igual. Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada de miel y se musita el nombre del ausente, pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual. La misma criada pone sin dejarse sentir la suculenta vianda y el plácido manjar, pero no hay la alegría ni el afán de reír que animaran antaño la cena familiar. Y mi madre, que acaso algo quiere decir, ve el lugar del ausente y se pone a llorar, ¿no? Este hermano ausente es Roberto. ¿Y cómo aparece el Caballero Carmelo? Aparece en la primera página del cuento, ¿no? Estamos hablando de la madre que está viendo el lugar ausente. Es un lugar, como muy bien nosotros ponderamos, la casa y la comida como algo muy peruano, muy familiar, ligado al cariño. Pero este hermano ausente llega. Este hermano ausente llega. ¿Y qué trae este hermano ausente? No, miren, un día después del desayuno, estoy ya leyendo el Caballero Carmelo, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja, en el fondo de la plazoleta, un jinete en bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello que agitaba el viento, sanpedrano pellón de sedosa cabellera negra y henchida alforja que picaba espuelas en dirección a la casa. Reconocímosle. Era el hermano mayor que años corridos volvía. Salimos atropelladamente gritando, Roberto, Roberto. Entró el viajero al empedrado patio donde el ñorbo y la campanilla enredábanse en las columnas como venas en un brazo y descendió en los de todos nosotros. ¿Cómo se regocijaba mi madre? Tocábalo, acariciábalo, su tostada piel. Encontrábalo viejo, triste, delgado, con su ropa empolvada aún. Roberto recorría las habitaciones rodeado de nosotros. Fue a su cuarto, pasó al comedor, vio los objetos que se habían comprado durante su ausencia y llegó al jardín.
este hermano ausente de este poema llega y es el que trae el gallo. Eso es una cosa muy, muy, muy bonita, ¿no? Es decir, ya, la madre ha sentido el dolor de la ausencia en una fecha tan especial, porque estas fechas a veces suelen ser muy, muy dolorosas con quienes no están o quienes ya partieron, pero es este hermano, este hijo que regresa, la madre lo toca, pero este cuento es precisamente, además, lo que hace Valdelomar es usar nombres reales de sus hermanos. Roberto es un hermano muy querido y probablemente el que asume la responsabilidad, ¿no?, de Valdelomar, incluso de recoger sus restos en Ayacucho, de gestionar una vez que él fallece el retiro de los libros de la penitenciaría de Lima, porque Valdelomar dejó un libro que es muy conocido, Belmonte el Trágico, pero no lo retiró porque Valdelomar no tenía plata para el retiro de los libros. Entonces Roberto hace todas esas gestiones. Pero Roberto es el hermano que trae el gallo, Roberto es el hermano que está haciendo estas gestiones, pero hay una hermana que es muy importante en la obra de Valdelomar, que es Jesús. ¿Y por qué es Jesús? Su hermana, digamos, es muy importante, porque él va escribiendo desde la nostalgia cómo vivían en Pisco ellos. Es más, le dicen en algún momento el Carmelo, ¿no? Miren, en este libro maravilloso, editado por Ricardo Silva Santiesteban, Jesús, no, él va diciendo, bueno, nosotros no tuvimos hadas, no tuvimos cuidadoras, no tuvimos tal, pero tuvimos la sequía, tuvimos la naturaleza. ¿Y qué tenían? Miren, desde aquellos arcaicos tiempos del gallo Carmelo, la higuerilla y el rezar contrito, yo y el mundo hemos dado muchas vueltas, mi dulce Jesús. Entonces nuestro universo era la aldea, todos 7 hermanos que alrededor de la mesa bendecíamos al Señor y amábamos la vieja casa. Hemos ido por el mundo cosechando sin sabores y penas. O sea, el gallo existía, se llamaba el Carmelo. Es decir, lo que hace Valdelomar es simplemente recordar a su gallo, recordar la casa en la que vivían, combinarlo todo, hablar de la nostalgia y escribir un cuento que tiene no solamente que ver con la memoria, sino que además él está dándole un homenaje a su infancia a través de la convivencia con sus hermanos y este gallo, ¿no? Hay un punto que es muy importante cuando de alguna manera Valdelomar escribe El Caballero Carmelo. Y esto además lo anota Luis Loaiza, ¿no? ¿Por qué los cuentos de Valdelomar son tan ligados a nuestras experiencias? Porque son contados por niños. O sea, si uno recuerda los cuentos más conocidos de Valdelomar, son los niños los personajes de Valdelomar. Eso lo podemos ver en Los ojos de Judas, El vuelo de los cóndores, incluso en Yerba Santa, donde los personajes ya son adolescentes, pero principalmente en El Caballero Carmelo. Valdelomar va a ganar este concurso en 1913. Recién el libro va a aparecer en 1918. En primera instancia el cuento se iba a llamar La Paraca, luego él cambia por El Caballero Carmelo, que va a usar después también para el título del libro, ¿no? Y en este punto, Valdelomar, cuando comienza de alguna manera a construirse ya una obra en sí misma, va a comenzar a explorar. Si uno comienza de alguna manera a investigar la obra escrita de Valdelomar, se da cuenta que exploró todas las vertientes literarias. Pero hay una que principalmente no se ha estudiado y que creo que es injusto porque cifró todas sus esperanzas Valdelomar en una obra de teatro que estuvo corrigiendo incluso al final de su vida, Verdolaga. Valdelomar escribió 3 obras de teatro, incluso La Mariscala, El vuelo y Verdolaga. Una de esas obras fue escrita junto a José Carlos Mariátegui. Con Mariátegui tuvo una relación amical muy, muy, muy cercana, pero también literaria, ¿no? Porque tuvo unos diálogos de Manlo y Aristipo y tuvo la escritura de obra de teatro, pero Valdelomar cifra sus esperanzas como artista de la palabra en Verdolaga. Cuando Valdelomar es elegido por Ica como diputado regional, lleva los borradores de lo que va a ser esta obra de teatro y ocurre lo siguiente, ¿no? Ocurre lo siguiente. Hay elecciones. Ha quedado Leguía como único candidato, ya sabemos que va a ser presidente, pero hay una elección en torno a los que van a ser diputados regionales, ¿no? Y diputados nacionales. Valdelomar en los últimos 10 días recién va a decidir su candidatura.
hay una persona que iba a postular en su puesto, es quitado por Leguía, parece que esto molesta mucho a este señor, va a escribir un artículo muy funesto en contra de Valelomar. Valelomar también va a responder, pero lo importante es que él sale elegido como diputado regional, ¿no? Valelomar lastimosamente va a disfrutar algunos meses de función como diputado, porque él va a morir en noviembre. Pero hay una carta y hay un texto que es muy bonito, ¿no? Para que ustedes vean que él en vida tuvo el cariño de Ica. Julio Cenice, R. Cenice, un muy buen poeta iqueño, autor de las letras del himno al Colegio San Luis Gonzaga, lo recuerda de este modo, ¿no? Y que creo da una muestra de cómo era tratado por Ica Valelomar. Esto lo escribe el 4 de noviembre. Valelomar llega a Ayacucho, él no quería ir, llega a Ayacucho acompañado de Artemio Pacheco y otros diputados de distintas partes del Perú. Va a trastabillar desde las escaleras en una casa de la Plaza de Armas de Ayacucho. Él cae un 1 de noviembre, va a agonizar de manera terrible, con mucho dolor, porque lastimosamente Valelomar cae un día domingo y ese día no había atención en el hospital. Y la única manera de calmar el dolor físico era prescribirle morfina. Y prácticamente tuvieron que obligar al médico para que no solamente le diera morfina, ¿no? Sino que además siguiera administrándola y cuidándola. Es terrible el sufrimiento físico de Valelomar en sus últimos momentos. Se refieren los que estuvieron ahí como testigos que las únicas palabras que mencionaban eran mamacita, 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 ¿no? Es decir, en su agonía Valelomar recordaba a su madre. O sea, lo único que decía era, digamos, las palabras de mamacita, ¿no? Entonces, él muere un 3 de noviembre a las 2:25 de la tarde. Es una conmoción, la noticia llega muchos días después porque en ese entonces las vías de comunicación no son como las de ahora. Es más, es sabido que cuando llega la noticia a Lima, se pone en los principales, en todos los diarios de Lima, en las afueras donde quedaban las oficinas de estos diarios, y uno de los que se enteró y lloró fue César Vallejo, ¿no? Vallejo escribe un artículo muy lindo sobre Valelomar, a ver, Valelomar ha muerto, ¿no? Se llama el artículo, y Juan Espejo Asturrizada, un biógrafo de Vallejo, que estaba en ese momento con él, muy amigo de Vallejo, él cuenta en su libro que Vallejo lloró y que le refirió que sentía el mismo dolor que cuando había fallecido su mamá, para que vieran ustedes el grado de cariño y admiración que tenía Vallejo por Valelomar, a tal grado que incluso le pidió el prólogo para su libro Los Heraldos Negros, que Valelomar no entregó, ¿no? Entonces esta relación de lectora con su mamá, porque él está escribiendo a su mamá, es más, yo creo que muchas de las posturas que Valelomar reprime es precisamente por su mamá. Es decir, porque Valelomar hace algunas caricaturas en una revista anticlerical, es una revista que está atacando a la iglesia como Fray Cabezón, pero no se atreve a poner su nombre. Escribe o digamos firma con un seudónimo, ¿no? Que oculta su nombre, pero él la recuerda al final de su vida. Pero yo quiero referirme a esta carta donde Valelomar está contento del amor que le prodigan los iqueños, ¿no? Este es un fragmento que dice lo siguiente, ¿no? A ver, sí. Esta carta, digamos, implica mucha importancia porque es antes de que partiera la muerte. Es decir, es lo que le va contando a Julio R. Cenice, y esto es una cosa increíble, ¿no? Miren, he traído este artículo a la conversación que tuve con el genial escritor, dice Cenice, por la circunstancia que dejo anotada, la que era él el más empeñado en que el Congreso no fuese en Ayacucho, y que para ir allá tenía una repugnancia que se hizo notoria en todos sus amigos. A este respecto también me contaba un joven amigo mío y lejano pariente, el artista, que al tratar de su viaje le había manifestado igual deseo de no emprenderlo. O sea, Valelomar no quería ir a Ayacucho. Más tarde los amigos y la conciencia del cumplimiento de un deber que se había impuesto ante sus comprovincianos
lo obligaron a partir, a pesar de que su alma le decía que no rotundamente. Ya era el destino, pues, ¿no? Ya era el destino. Y sigue miren, y esto es lo que más me maravilla de este texto de Julio R. Cenice, que da muestra de que los iqueños en la época de Valdemar cuando estaba vivo, el afecto que le prodigaron. El día que vengo ocupándome, charlé cerca de 20 minutos con Valdemar. Me contó algo de sus últimos momentos pasados en Ica, de sus triunfos políticos, de sus conferencias, del cariño que el pueblo de Ica le había manifestado, mostrándose sorprendido a este respecto, pues él imaginaba que se le conociese perfectamente, pero nunca que se le amase en el pueblo como se le amaba. O sea, la gente de Ica lo amaba, Valdemar. Y miren que es una cosa muy interesante, ¿no? Porque en la primera elección para diputado regional, Valdemar solamente alcanza 10 votos. Cosa que llama la atención. Hay un reclamo y hay una llamada a nuevas elecciones, y en la segunda elección él genera 1.327 votos. O sea, al parecer hubo malos manejos en la primera votación y esto obligó a que se hicieran otra vez, y en la segunda elección él logra un apoyo mayoritario de 1.327 votos, ¿no? Este Valdemar, que muere en Ayacucho, es enterrado en Ayacucho, ¿no? Es enterrado en Ayacucho y luego es desenterrado y es trasladado a Lima. En Lima se le rinden honores. Él es sepultado el 16 de diciembre de 1919. Habla Víctor Raúl Allá de la Torre, habla Félix del Valle. Y es una cosa pues increíble, ¿no? Que él falleciera no solamente a una temprana edad, sino en plena madurez. O sea, Valdemar está de alguna manera recién, digamos, llegando a una madurez de la escritura. Y yo creo que él se hubiera decantado o hubiera terminado escribiendo teatro. Yo quiero concluir para dar paso a preguntas o alguna intervención que sería más interesante, haciendo una referencia que la vez pasada también que estuve aquí, acerca de su madre, ¿no? La señora Carolina se quedó profundamente dolida. La señora nunca aceptó la muerte de su hijo. Fernando de Cislo, que es el hijo de su hermana Carolina, nieto de la señora Carolina, contó una anécdota que nos da cuenta de cómo fue el impacto para ella y para la familia. Cislo cuenta que desde que él tenía, digamos, uso de razón y recordaba a su abuela, la señora Carolina ponía 2 sillas y 2 tazas con café. A la misma hora, por las tardes, a las 4, tomaba la señora su taza de café y había una que se enfriaba, que nunca venía nadie. Y una vez que la señora estaba sentada y tomaba el café, la señora comenzaba a llorar. La señora lloró todos los días que tuvo conciencia de la muerte de su hijo, y en su agonía, la señora Carolina le pidió a sus hijos lo siguiente: que la enterraran junto a su hijo, Abraham Valdemar. Cuando ustedes vayan a la tumba de Valdemar, está la tumba de Abraham y está la tumba también de la señora Carolina. ¿Qué ha sido Valdemar para nosotros los iqueños y qué ha significado Valdemar para la cultura peruana? Yo creo que a pesar de que él escribió mayoritariamente sus principales obras o las más conocidas sobre Pisco, solamente dedicó a Ica Verdolaga, que es una obra maravillosa de teatro, y un cuento que titula Hierba Santa. Él significó para Ica y para, en realidad, la literatura peruana, el acercamiento de un gran poeta al paisaje de la costa sur, al mar y a la campiña de Ica, ¿no? Valdemar además se da cuenta de la belleza de esos seres que pueblan las costas. Es más, ustedes pueden leer en El Caballero Carmelo la aguda observación de la descripción de la piel marrón de los peruanos. O sea, Valdemar se da cuenta de que nosotros tenemos una belleza en el color de la piel, que la da el sol, que la da el paisaje marino, y que creo él no solamente es, y además asume en algún momento que él es un intérprete de la naturaleza, sino que creo que nadie ha cantado como él el mar en el Perú. La descripción que él hace en Los ojos de Judas es una belleza, de una descripción, ¿no?, de Pisco, que no le he podido leer. No es porque yo me sienta
o sea fanático, sea hincha, ¿no? Acérrimo de Valdelomar, sino que creo que soy objetivo. Valdelomar es una de las prosas más bonitas de la literatura peruana. Y por supuesto que tiene una vida fascinante, una vida que terminó de manera muy rápida, que uno puede pensar por lo que hizo Valdelomar, que él vivió 80, 90 años, pero vivió apenas 31 años, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y si hay preguntas, yo encantado de responderlas. ¿Ya?